el trabajo que les voy a presentar, más bien yo quisiera darles un poquito, una pequeña luz de esperanza a través de los resultados que obtuvimos. Es un trabajo que, bueno, he involucrado mucha gente, en María Marta, yo no sé dónde está. Está San José ahorita, Ok. la familia. Pero bueno, don Jorge, Jeffrey, Jessica y bueno, aquí está Gilbert y Yelva que también nos acompañaron en la gira. Y entonces la titulé La dinámica microbiana en sedimentos, evidencia del proceso de restauración del manglar de Bahía Thomas. En la siguiente. Y entonces, bueno, Roger también mencionó algo muy importante que a veces los científicos se nos olvida, y es que cuando hacemos ciencia es importante hacer buena ciencia, pero es igual de importante comunicarla bien. Y el comunicarla bien, y Roger usó una palabra que me encantó, contar historias. Y es que eso somos, ¿verdad? Y nuestra naturaleza humana, yo siempre digo, y cuando doy clases lo repito, de que todavía somos personas de las que viven, se refugian en las cavernas y se sientan alrededor del fuego a contar historias. Y nuestra bioquímica está hecha para aprender alrededor de las historias. Y entonces, bueno, y además que Jeffrey nos dijo que tenemos bueno, existe la posibilidad de que a partir de esto hagamos un paper. Entonces, yo lo que pensé es articular esto a través de una historia, ¿verdad? Entonces, bueno, y tal vez si tienen preguntas más adelante me ayudan a formularla. Y a veces una historia no tiene que ser, puede ser una historia grande o puede ser un cuentito pequeño. Lo importante es que sea un cuento interesante y redondito. Nada más para recordarles que la importancia de los manglares como un ecosistema único, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, y que está en la interfaz marino-terrestre. Entonces uno encuentra especies, digamos, anfibias que pueden vivir en uno o en otro, o especies muy particulares de esas condiciones. Es un hábitat de una gran diversidad de especies de organismos. Entonces, bueno, otra cosa que les voy a recordar es que tal vez yo soy el bicho raro porque soy el que estudio microorganismos. Aquí todo el mundo estudia normalmente macroorganismos o al menos eucariontes. Y cuando hablamos de diversidad de especies, en términos de microorganismos estamos hablando órdenes de magnitud superiores, y esto nada más en bacterias. Si uno analizara virus, sería otro orden de magnitud. Y bueno, ahora estamos en otras cosas reformando un poco cómo entendemos la vida, y entonces si consideramos a los virus o están apareciendo cosas raras, estamos proponiendo por ejemplo que los plásmidos o elementos genéticos podrían considerarse vida, o recientemente están saliendo unas nuevas formas que son unos virus pequeñitos que se llaman obeliscos, también como nuevas formas de vida, y eso todavía le aumenta en órdenes de magnitud lo que puede haber, ¿verdad? Entonces, ahora Roger decía que más o menos hay 500.000 especies terrestres. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en envío también, don Rodrigo decía eso, pues yo le decía, si consideramos los microorganismos, puede ser muchísimo más, pero no lo conocemos, ¿verdad? Está el reto de empezar a estudiarlo. Ok. Bueno, nada más recordar que los manglares cumplen una función en ecosistema importantísima, que son un filtro, una manera de protección de diferentes impactos que podamos estar teniendo los seres humanos bueno, está bien. Bueno, y entonces este proyecto nos vamos a enfocar en el manglar de Bahía Thomas en Coajiniquil, La Cruz, Guanacaste. Esto anteriormente fue una salinera. Yo no sé si Gilbert o Yelva se acuerdan por cuánto tiempo fue, esta información no la encontré. No, bueno, mis abuelos trabajaron ahí, pero no sé cuánto tiempo fue que funcionó como salinera, pero entiendo que fue por lo menos en el tiempo de Somoza. Sí, como de los años 40, por ahí. Pues, 80 años. Bueno, así. Ok, bueno, ese dato también lo ando buscando, no lo encontré, pero es súper importante porque se dio un cambio de suelo de un manglar que se cortó todo, se hicieron alteraciones en la estructura del campo para convertirlo en una salinera, y después, bueno, al convertirlo en una salinera estamos alterando drásticamente toda la ecología del ecosistema y sobre todo el ecosistema de suelo.
Y desde 2017 inició un proyecto de restauración a cargo de la ACG con una fuerte participación comunitaria. Y entonces lo que se hizo fue, en primera instancia, hacer canales para que el agua del mar pueda entrar y reiniciar un proceso de restauración natural. Además, se sembraron 3 especies de mangle en los canales y en otras partes. Y entonces vamos a ver qué efecto, o sea, 2017, pero bueno, en realidad esto ha avanzado, no ha pasado muchos años, y vamos a ver qué efectos ha tenido. Bueno, ¿qué se hizo? Entonces, tenemos el manglar en restauración, entonces tuvimos 3 puntos a lo largo del gradiente. Además, tomamos un punto en la parte, digamos, más acá, y en la parte más central, que sería nuestro control de lo más parecido, lo que queda a la salinera, que es un control, digamos, de la original. Y además teníamos otro control, que es el manglar de Junquillal, donde tomamos algunos puntos. Entonces lo que uno esperaría, algo sin alterar, o relativamente con menos alteración, el sitio más alterado posible, y luego el sitio de estudio en el cual se está recuperando. Entonces tomamos sedimentos, de esos extrajimos ADN, hicimos metabarcoding del gen 16S, que es el indicador de las bacterias o los procariontes, y luego hicimos diferentes análisis bioinformáticos. Bueno, entonces aquí estamos yendo ahí al sitio, estamos colectando, y luego montamos el app, nos trajimos ahí la centrífuga y algunas cositas y montamos el app ahí en el hotel, no me acuerdo cómo se llama. En Casa del Viento. Y entonces ahí nos dieron una mesita, y entonces rápidamente, lo ideal con esto es que, en mi experiencia, es que uno procese las muestras lo más rápido posible y extraiga ADN, y después ya el ADN es una molécula suficientemente estable sobre el cual uno puede hacer otros trabajos. Entonces hicimos el trabajo en campo, y bueno, y aquí están entonces los puntos. Este es como ya cerca, aquí está el mar, ¿verdad? Entonces uno en la entrada, un segundo sitio, un tercer sitio. El sitio de la salinera estaba aquí, más o menos, ¿verdad? Digamos un sitio más en el centro, donde no tenía suficiente irrigación. Y luego esto es en Junquillal, entonces era como paralelo al estuario, ¿verdad? El estuario empieza aquí y está así como una forma, así más o menos. La siguiente. Entonces, ok, esto a veces es difícil de distinguir cuando uno ve un montón de colores. Entonces, uno lo que ve aquí es la abundancia relativa de un montón de grupos de bacterias. Entonces uno dice, este es el sitio control, luego este es el manglar de Valle Thomas, y este es el de Junquillal. A veces cuesta entender un poco, pero digamos, si quitamos esto, ¿se les parece esto a esto? No, en realidad sí se parece, ¿verdad? Los grupos basales, por ejemplo, proteobacterias son similares. Entonces, una aproximación rápida, bueno, vuelvo a hacer la pregunta, ¿se les parece esto a esto? ¿Verdad? Entonces, este era el sitio de la salinera, y este es el sitio del manglar de restauración, y este es el manglar maduro. En realidad, así, a primera vista, hay un cambio importante. Ya uno puede fijarse en algunos detallitos, ¿verdad? Y entonces, el manglar original, uno ve este grupo anaranjadito, que creo que es Hematimonoadota, y es un grupo raro. Es más, me voy a adelantar a las especies, o lo que encontramos de aquí, las encontramos a nivel de filo y a nivel de clase, pero a nivel, digamos, familia o género, no se le puede llegar, ¿verdad? Eso significa, en mi experiencia es que si uno pudiera tener el genoma completo de eso, es una nueva especie, a huevo, ¿verdad? O inclusive una nueva familia, o inclusive un nuevo orden. Pero bueno, eso es una cosa que uno podría profundizar. El otro, yo los tenía marcadas, era este sitio. Este es una de moradito, es Alobacteriodota. Esto en realidad es una arquea. Arqueas son normalmente, en el origen de la vida aparecieron primero las bacterias,
después tuvieron las arqueas, y de las arqueas se derivaron todos los eucariontes. Entonces, y además normalmente son grupos muy, sí, normalmente raros en ambientes extremos. Y bueno, esos son lo que hizo tener 80 años una salinera fue alterar drásticamente en condiciones de salinidad total, entonces muy pocos organismos podían vivir, y también por eso uno ve que la abundancia de esos grupos son relativamente altas. Bueno, otra cosa, pero bueno, alguien dijo, no son parecidos, pero todavía no son iguales, ¿verdad? Entonces está en proceso de restauración, pero todavía no se asemeja ahí. Entonces estos grupos rojos que son sulfobacteridota, estos son grupos interesantísimos que, bueno, todavía no hay tantos aquí. Este es un grupo que llaman, bueno, los llaman el cable bacteria, porque resulta que son bacterias que forman unos hilitos que a veces una parte está en la parte anóxica y otra parte está en la parte más aerobia, y entonces pueden conducir electricidad. Los describieron originalmente en arrozales que tienen parcialmente inundación, y desde que yo leí las publicaciones digo, puf, y en el manglar tiene que haber, y bingo, las hay, ¿verdad? Por lo menos ahora tengo evidencia de ADN, pero el tema de esto es que las están llamando las baterías del futuro, porque estos cable bacteria pueden conducir electricidad, y entonces ya hay gente que está planteando muchísimos usos, pero por ejemplo que en el futuro un celular más ecológico podría tener estos microorganismos como fuente de electricidad, imagínense. Entonces, bueno, esa es un parte de las cosas. Ahora, analizando la diversidad, otra vez uno a veces ve esto, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, este es el control. ¿No te ubicaste uno? No. Ok. Este es el control de la salinera. Entonces vean, esto es bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Uno extrae ADN, se hace amplificación del gen 16S, y luego uno lo que hace es determinar cuántas copias diferentes de ese gen hay. La teoría, entonces, lo que dice es que si en un pequeño fragmento de ADN es diferente, si eso lo extrapolamos a todo un genoma, digamos, estamos hablando de 250 pares de bases, lo extrapolamos a millones de pares de bases que tiene un genoma, la probabilidad de que sea diferente, inclusive una nueva especie, es muy alta. Entonces se usa como para siempre estar en el lado seguro, uno usa el término ASB, pero uno lo puede hacer como un cuasi sinónimo de la cantidad de especies. Ahora sí, si decimos, ok, en la salinera, bueno, el control de la salinera, vemos que el número, la riqueza de especies es relativamente mucho más baja que los anteriores, aún así era alrededor de 400. Y luego, démosle el siguiente, vean, el control, digamos, positivo de Junquillal, andamos alrededor de 6000. Entonces, bueno, la cantidad de organismos que se encuentra ahí es mucho más alta. Y vean lo que está pasando entonces en Vallatomas, en el sitio más cercano al mar. Vean que está muy, digamos que al menos en términos de la cantidad de especies distintas de bacterias, es muy, bueno, de procariontes en realidad, es muy similar a lo que uno obtiene en Junquillal. Y conforme va avanzando un poco a lo largo del gradiente, bueno, va bajando, pero esto porque, bueno, el sitio más expuesto mejoró las condiciones más rápido, pero al menos evidencia de que hay un proceso de recuperación, y que, bueno, a este probablemente no le llega la misma cantidad de agua que llega, digamos, en el sitio más cercano al mar, pero se está recuperando. Entonces, bueno, a mí me parece lindísimo desde que este punto de vista ya la microbiología del suelo evidencia el proceso de lo que está pasando a lo macro. Igual pasa con los otros indicadores. Este es el índice de Shannon, es un índice de ecología que tiene que ver con cuántos grupos hay y cuál es la abundancia de todos ellos, y uno ve un patrón igual. Y luego este otro índice de ecología nos dice más bien si hay dominancia o no
de algunas especies, y entonces uno ve que, por ejemplo, en Juquillal hay muchas especies, pero están más o menos igualmente distribuidas, y aquí en las salineras hay pocas especies y algunas que tienen una cantidad muy alta y otras muy baja, y bueno, en Bahía de Tomas ya también se está como cuasi nivelando, ¿verdad? La cantidad y la distribución de las diferentes especies. Bueno, ahí tenemos los valores, por ejemplo. Entonces, valores, uno ve que en Juquillal son más altos, aquí, digamos, son menores, pero es un avance importante respecto a lo que había originalmente. Siguiente. Este es otro análisis que le permite a uno ver qué tan parecidas son ya numéricamente las comunidades. Entonces uno ve que las salineras están a este lado y en este otro lado están en azul, las Junquillar, ¿sí? Y en rojo las de Bahía de Tomas en recuperación. Entonces ya hay ciertos traslapes y están en el mismo eje. Eso significa que sí, son relativamente parecidas, no iguales porque todavía aquí se separan algunas, pero están cerca. Y luego uno entonces ya puede especificar, puede hacer análisis y decir cuáles son los grupos. Entonces los grupos más importantes, más abundantes, entonces en el original son estas dos que les expliqué, ¿verdad? Y el cual, bueno, en este momento no estamos haciendo eso y tal vez cultivarla sea muy difícil, pero si uno pudiera extraer suficiente ADN, esto se llama metagenómica mucho más, y si tiene suficiente profundidad, la probabilidad de tener estos grupos abundantes es muy alta, de manera que podría completar, digamos, un genoma completo. Entonces uno puede, en microorganismos sí se puede, uno puede escribir lo que se llama especies candidatas, es decir, no es una especie porque no tenemos identificada, pero sí se puede escribir como especie porque tenemos el genoma completo, ¿verdad? Yo sospecharía que, o sea, describe uno género, especie, familia, inclusive tal vez orden nuevo, ¿verdad? Porque es que de verdad no aparecía nada, brincaba de filo hasta esto. Y bueno, uno ve ciertos parecidos ya en grupos como Proteobacteria, que son similares, o Chloroflexi, que ya se van pareciendo en los sitios. Entonces, bueno, esto confirma todo lo que hemos dicho. Sí. Yo creo que sí, ¿será que si nos brincamos uno? Es que, o no lo puse. El total de aves Ajá. está en el tip. Es que esto me lo brinqué. Sí. Vean, estos, simplemente, nosotros lo que tomamos fueron muestras de sedimento y al final lo que trajimos de ADN son un pellizquito de sedimento. Y sobre eso extrajimos ADN y, o sea, entonces, estos 18 pellizquitos de sedimentos encontramos 41.000 y resto ASBs. Pongámoslo en especies, ¿verdad? Pero estamos hablando de pellizquitos del manglar. Entonces, o sea, extrapolemos eso si tomáramos la misma cantidad de pellizquitos de todo el parque. O sea, la cantidad de especies de microorganismos que podría haber, o sea, estamos hablando de verdad, si habrá 500.000 especies terrestres, póngale 2 órdenes de magnitud más de la cantidad de microorganismos que podríamos tener. Eso era lo que... Y entonces, volviendo a las conclusiones, nada más para recordarles, las comunidades de bacterias en los sedimentos entonces nos están evidenciando un impacto positivo, todavía en proceso de la restauración, un número altísimo, era 41.000, altísimo de SBs de bacterias cerqueas, y lo otro es que hay muchísimos grupos con metabolismos muy interesantes, como estas Cable Bacteria, que, bueno, podrían tener también usos importantes si se quisiera. Y bueno, con eso agradecerles.